Hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este video. En esta historia vamos a adentrarnos en uno de los episodios más dolorosos en la vida de Manuel Mijares. Un ícono absoluto de la música latina. No hablaremos solo de fama o éxito, sino de pérdidas, silencios y heridas emocionales que marcaron para siempre su camino personal y artístico. Quédate hasta el final para entender por qué esta etapa cambió su vida de una forma irreversible. Durante muchos años, la relación entre Manuel Mijares y Lucero fue vista como un modelo perfecto ante los ojos del público. No eran solamente dos artistas exitosos compartiendo escenario, eran una pareja que representaba estabilidad, complicidad y una imagen casi ideal de familia dentro del mundo del espectáculo mexicano. Sus apariciones juntos, sus proyectos musicales compartidos y la manera en que hablaban el uno del otro reforzaban la idea de que su amor era sólido, auténtico y destinado a durar. Sin embargo, detrás de esa imagen pública cuidadosamente construida, existían tensiones emocionales, presiones profesionales y silencios que con el paso del tiempo se volvieron imposibles de sostener. Cuando en 2011 se confirmó oficialmente su separación, la noticia cayó como un golpe inesperado no solo para sus seguidores, sino también para el propio Mijares, quien jamás imaginó que el proyecto de vida que había construido durante años terminaría de esa manera. Para Manuel Mijares, la ruptura no fue simplemente el fin de un matrimonio, fue la pérdida de su compañera de vida, de la mujer con la que había compartido no solo un hogar, sino también una parte esencial de su identidad como artista. En varias ocasiones, él mismo reconoció que después del divorcio sintió un vacío profundo, como si una parte de su corazón hubiera quedado atrapada en el pasado. Ese sentimiento de ausencia se reflejó en su música, en su manera de cantar y en la melancolía que comenzó a impregnar muchas de sus interpretaciones posteriores. Gracias por ver este video y suscríbete al canal para apoyarnos y motivarnos a seguir creando historias profundas y bien documentadas como esta. A diferencia de lo que muchos pensaban, la separación no fue producto de un solo conflicto, sino de una acumulación de emociones no resueltas, cambios personales y presiones constantes del mundo artístico. Ambos intentaron durante años mantener el equilibrio entre la vida privada y la exposición pública. Pero con el tiempo esa balanza se volvió insostenible. Para Mijares, aceptar que el amor no siempre es suficiente fue una de las lecciones más duras de su vida. En este primer tramo de la historia, queda claro que la tristeza más grande de Manuel Mijares no nació del fracaso profesional, sino de la ruptura de un vínculo emocional profundo. Una herida silenciosa que no sanó de inmediato y que marcaría el inicio de una etapa completamente distinta en su vida personal y artística. Tras la ruptura, Manuel Mijares tuvo que enfrentarse a una realidad completamente distinta a la que había conocido durante años. El silencio del hogar, la ausencia cotidiana de Lucero y la responsabilidad emocional de seguir adelante marcaron profundamente su estado. Para alguien que había construido su vida alrededor de la familia y la estabilidad, adaptarse a esa nueva soledad fue un proceso lento y doloroso. La música, que durante décadas había sido su refugio, comenzó a adquirir un significado diferente. Cada canción de amor ya no era solo una interpretación artística, sino un canal para expresar emociones contenidas, recuerdos persistentes y una nostalgia que no desaparecía con facilidad. Mijares reconocía que muchas veces cantar se convertía en un ejercicio emocional agotador, porque cada letra lo llevaba inevitablemente a revivir momentos compartidos con Lucero. Al mismo tiempo, su carrera profesional continuaba avanzando en un entorno musical que ya no era el mismo. Desde finales de los años 90, la industria había cambiado drásticamente con la llegada de nuevos géneros, nuevas voces y una audiencia cada vez más joven.
El estilo de balada romántica que lo había llevado a la cima comenzaba a perder protagonismo frente a otras tendencias musicales más modernas. Esta combinación de cambios personales y profesionales colocó a Mijares en una encrucijada compleja. Por un lado, debía reinventarse como artista para no quedar relegado. Por otro, tenía que reconstruirse emocionalmente tras la pérdida de su matrimonio. No era solo una lucha por mantenerse vigente en la música, sino una batalla interna por recuperar el equilibrio y el sentido de propósito. Hubo momentos en los que la incertidumbre pesaba más que la confianza. Cada nuevo proyecto generaba dudas. Cada lanzamiento despertaba el temor de no ser aceptado como antes. Sin embargo, lejos de rendirse, Mijares optó por seguir trabajando, convencido de que la perseverancia era la única forma de superar esa etapa oscura. Durante este periodo, el artista comenzó a mostrarse más introspectivo. Sus presentaciones en vivo adquirieron un tono más emocional, más cercano, como si cada concierto fuera también una forma de desahogo personal. El público, lejos de darle la espalda, empezó a conectar con esa honestidad, reconociendo en él no solo a una estrella, sino a un ser humano enfrentando sus propias fragilidades. Esta fase de su vida dejó claro que Manuel Mijares no estaba dispuesto a ser recordado únicamente por su pasado. A pesar del dolor y de los cambios inevitables, decidió seguir adelante, aprendiendo a convivir con la tristeza sin permitir que definiera por completo su destino. Era apenas el inicio de una transformación profunda que marcaría el resto de su trayectoria. A medida que avanzaban los años, Manuel Mijares comenzó a entender que su mayor desafío no era competir con nuevas generaciones de artistas, sino mantenerse fiel a sí mismo sin quedarse anclado. La industria musical seguía cambiando con rapidez, y cada transformación parecía recordarle que nada es permanente, ni siquiera el éxito que alguna vez pareció garantizado. Lejos de paralizarlo, esa conciencia lo empujó a tomar decisiones difíciles pero necesarias para continuar su camino. Mijares empezó a explorar nuevas formas de presentarse ante el público. No se trataba de abandonar la balada romántica, sino de reinterpretarla desde la madurez, desde la experiencia y desde las cicatrices que la vida le había dejado. Sus canciones comenzaron a transmitir una profundidad distinta, una emoción menos idealizada y más real, más cercana a quienes también habían atravesado pérdidas y decepciones. En el escenario, su voz seguía siendo potente, pero ahora estaba cargada de una honestidad que no se puede fingir. Cada interpretación reflejaba no solo técnica y talento, sino también una historia personal marcada por la resiliencia. Muchos asistentes a sus conciertos confesaban sentirse identificados con su manera de cantar, como si cada verso hablara directamente de sus propias vivencias. Paralelamente, Mijares asumió con mayor claridad su rol como padre. Aunque la separación había cambiado la estructura familiar, el vínculo con sus hijos se convirtió en una de sus mayores fuentes de fortaleza. Para él, el éxito dejó de medirse únicamente en premios o reconocimientos, y pasó a definirse también por la capacidad de estar presente, de ofrecer estabilidad emocional y de transmitir valores a través del ejemplo. Esta etapa también estuvo marcada por una reflexión constante sobre el amor. Después de una relación tan significativa, volver a confiar no era sencillo. Mijares entendió que el amor no siempre se presenta como una historia perfecta, sino como un proceso que exige paciencia, aceptación y, en ocasiones, renuncias silenciosas. Lejos de cerrarse al mundo, eligió seguir creyendo, aunque con una mirada más prudente y realista. Aprendió que el dolor no desaparece por completo, pero puede transformarse en una fuente de aprendizaje y fortaleza. Esa comprensión fue clave para que pudiera avanzar sin negar su pasado, pero sin quedar atrapado en él. En este punto de su historia,
Manuel Mijares ya no era solo un cantante consagrado, sino un hombre que había aprendido a convivir con la pérdida, la adaptación y el paso del tiempo. Su trayectoria comenzaba a tomar un nuevo significado, uno donde la madurez y la autenticidad se convertían en sus mayores aliados. El camino aún tenía retos por delante, pero él estaba dispuesto a enfrentarlos con la experiencia que solo los años y las heridas superadas pueden otorgar. Con el paso del tiempo, Manuel Mijares fue consolidando una etapa distinta en su carrera, una fase donde la constancia valía más que la euforia momentánea del éxito masivo. Ya no perseguía números ni tendencias pasajeras, sino la solidez de una trayectoria que pudiera sostenerse con dignidad frente al paso de los años. Esa visión le permitió mantenerse activo en un entorno donde muchos artistas de su generación habían quedado en el olvido. A pesar de no ocupar siempre los primeros lugares de popularidad, su nombre seguía despertando respeto dentro de la industria musical. Productores, colegas y músicos reconocían en él a un intérprete disciplinado, comprometido y profundamente profesional. Mijares entendía que la verdadera permanencia no se construye con escándalos ni con modas, sino con trabajo constante y una identidad clara. En esta etapa, comenzó a participar en proyectos que reforzaban su conexión con el público de distintas edades. Sus colaboraciones y presentaciones conjuntas con otros artistas le permitieron ampliar su alcance sin renunciar a su esencia. La mezcla entre experiencia y apertura al cambio se convirtió en una de sus principales fortalezas. Los escenarios seguían siendo su espacio natural. Cada concierto representaba una confirmación de que su música aún tenía un lugar importante en la vida de muchas personas. Las ovaciones, lejos de ser solo una muestra de nostalgia, reflejaban el reconocimiento a una carrera construida con esfuerzo y coherencia. Al mirar hacia atrás, Mijares comenzó a valorar sus fracasos tanto como sus triunfos. Comprendió que las caídas profesionales y las pérdidas personales habían moldeado su carácter y su manera de ver la vida. Esa aceptación le dio una tranquilidad que antes no conocía, una paz que no depende del aplauso inmediato. El reconocimiento del público se transformó en su mayor recompensa. Más allá de premios o distinciones formales, saber que su música seguía acompañando momentos importantes en la vida de sus seguidores se convirtió en una motivación poderosa. Para él, cada persona que se emocionaba con una canción justificaba años de sacrificio. Esta etapa demostró que Manuel Mijares había logrado algo que muchos artistas persiguen sin éxito: construir una carrera duradera sin traicionar sus principios ni perder su identidad. Un logro silencioso, pero profundamente significativo, que reafirmó su lugar como una figura respetada dentro de la música latina. En el tramo más reciente de su vida, Manuel Mijares comenzó a observar su propia historia con una mirada más serena. Ya no desde la herida abierta del pasado, sino desde la conciencia de haber sobrevivido a momentos que parecían imposibles de superar. El tiempo no borró la tristeza, pero le enseñó a convivir con ella sin permitir que dominara cada decisión. Su figura empezó a representar algo más que éxito musical. Para muchos, Mijares se convirtió en un símbolo de resistencia emocional, de alguien que cayó, se levantó y siguió caminando sin rencor público ni dramatismos innecesarios. Esa actitud discreta, alejada del escándalo, fortaleció aún más el respeto que el público sentía por él. La relación con sus hijos se consolidó como uno de los pilares más importantes de su vida. Aunque el matrimonio no perduró, el compromiso como padre se mantuvo firme y constante. En numerosas ocasiones, Mijares dejó claro que su mayor satisfacción no provenía de los escenarios, sino de saber que había estado presente en los momentos importantes para ellos. En el plano sentimental, aprendió a no idealizar el amor. Entendió que no todas las historias están destinadas a durar para siempre.
Pero eso no las hace menos valiosas. La relación con Lucero, a pesar de su final, ocupó un lugar definitivo en su vida, no como una herida abierta, sino como una etapa que lo marcó profundamente. Profesionalmente, continuó activo, seleccionando con cuidado los proyectos en los que participaba. Su enfoque dejó de ser la cantidad y pasó a ser la calidad, priorizando experiencias significativas sobre la exposición constante. Esta decisión le permitió mantener una carrera estable sin la presión de demostrar algo a cada paso. Al mirar su trayectoria completa, Mijares comenzó a comprender que el verdadero éxito no está en evitar el dolor, sino en aprender de él. Las pérdidas, los fracasos y las despedidas formaron parte de un proceso que lo llevó a una versión más consciente de sí mismo. Una versión que ya no necesitaba probar nada, solo seguir siendo fiel a su esencia. Esta etapa final deja claro que la mayor victoria de Manuel Mijares no fue mantenerse vigente, sino mantenerse íntegro. Aceptar su historia completa, con luces y sombras, y seguir adelante con dignidad. Una lección silenciosa que trasciende la música y conecta directamente con la experiencia humana. Al llegar al final de esta historia, queda claro que la vida de Manuel Mijares no puede resumirse únicamente en discos vendidos, premios obtenidos o escenarios abarrotados. Su verdadero recorrido estuvo marcado por decisiones difíciles, pérdidas profundas y una constante reconstrucción personal. Cada etapa, incluso las más dolorosas, contribuyó a formar al hombre y al artista que es hoy. La separación con Lucero dejó una huella imborrable, no solo por lo que significó a nivel emocional, sino porque obligó a Mijares a mirarse a sí mismo sin el respaldo de una imagen perfecta. Ese golpe lo llevó a enfrentarse con sus propias fragilidades, a aceptar que incluso las historias más admiradas pueden llegar a su fin. Lejos de destruirlo, esa experiencia redefinió su manera de entender el amor, la familia y el sentido de permanencia. Con el paso del tiempo, Mijares demostró que la madurez también puede ser una forma de triunfo. Mientras muchos persiguen desesperadamente la juventud eterna o el éxito inmediato, él optó por la coherencia, la constancia y el respeto por su propio camino. Esa elección le permitió construir una carrera sólida, sostenida más por la conexión emocional con el público que por la moda del momento. Hoy, su nombre sigue despertando admiración no solo por su talento vocal, sino por la forma en que ha sabido envejecer dentro de una industria implacable. Mijares representa a un artista que entendió que el tiempo no es un enemigo, sino un maestro exigente. Cada año vivido, cada error cometido y cada pérdida aceptada se transformaron en parte de su fortaleza. Al mirar su historia completa, resulta evidente que la mayor tristeza de su vida no lo definió, pero sí lo transformó. De ese dolor nació una versión más consciente, más humana y más auténtica de sí mismo, una versión que aprendió a seguir adelante sin negar el pasado y sin esconder las cicatrices. Así, Manuel Mijares se mantiene como un referente no solo musical, sino emocional, un recordatorio de que incluso en medio de la fama, las pruebas más duras se viven en silencio. Y que la verdadera grandeza no siempre está en lo que se gana, sino en lo que se aprende al perder.